Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a las clases de matemática de noveno grado. Iniciamos una nueva semana, la semana del 7 al 11 de septiembre. Vamos a dar inicio con el primer contenido, la clase correspondiente al martes 8 de septiembre. Vean, vamos a ver ahora el tema de ángulo semi-inscrito. Matemáticamente este dice que se llama ángulo semi-inscrito a aquel formado por la recta tangente y una cuerda de la circunferencia. Y nos dice que dado un ángulo central, la medida del ángulo semi-inscrito formado por la cuerda asociada que subtiende el ángulo central y la recta tangente. Recuerden que la recta tangente es aquella que pasa solamente tocando un punto de la circunferencia y este forma junto con un radio un ángulo de 90 grados. Y aquí nos dice que es la mitad del ángulo central, el ángulo semi-inscrito. Tenemos entonces acá la fórmula, que para el ángulo semi-inscrito, o sea que va a estar una parte dentro de la circunferencia y una parte fuera, que es solamente el pedacito que sale de la recta, ¿sí? Entonces este se llama semi-inscrito y nosotros lo podemos obtener de la siguiente manera. ¿Cómo? Diciendo el ángulo central, que ya lo va a dar el ejercicio, y lo dividimos entre 2 y así encontraríamos el ángulo semi-inscrito. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos el ángulo semi-inscrito pero no tuviéramos el ángulo central? También lo podemos encontrar, ¿sí? ¿Qué hacemos para ese caso? Decimos que el ángulo central va a ser igual a 2 veces el ángulo semi-inscrito, es decir, 2 por el ángulo semi-inscrito, ¿sí? Veamos nosotros entonces los siguientes ejemplos. Dice primero, ejemplo, debemos de clasificar qué tipo de ángulo es y debemos de encontrar el ángulo A. Muy bien, para saber qué tipo de ángulo es, nosotros vamos a ver el ángulo que conocemos. Muy bien. Y el que desconocemos, ese va a ser el tipo del ángulo de dicha circunferencia. Yo aquí no conozco el ángulo semi-inscrito, ¿sí? Entonces decimos que este es de tipo semi-inscrito, ¿sí? Ok, ya tenemos entonces esta parte. Si en un momento nosotros desconociéramos el ángulo central, entonces sería tipo de ángulo central, ¿sí? Ahora vamos a ver el valor del ángulo A. Tenemos acá la circunferencia, tenemos el ángulo central que es de 76 grados y desconocemos el ángulo semi-inscrito, ¿sí? El que está formado por una recta tangente, o sea que solamente toca un punto de la circunferencia. Tenemos nosotros acá la fórmula, que para el ángulo semi-inscrito, que una parte está dentro y otra parte está fuera de la circunferencia, ¿sí? Este se obtiene con esta fórmula. Basta con dividir el ángulo central entre 2, ¿sí? Vamos entonces a reemplazar acá el ángulo central. ¿Cuánto nos dice que es? Es de 76 grados. Entonces yo coloco en lugar del ángulo central la medida, que son 76 grados. Y para encontrar entonces el ángulo semi-inscrito, divido 76 entre 2. Y que esto es igual a 38 grados, ¿sí? Ya tenemos entonces el ángulo semi-inscrito. Veamos otro ejemplo. Dice que determinemos el valor del ángulo A y del ángulo B. Ya acá ya va avanzando un poco el nivel. Tenemos
un ángulo central, tenemos un ángulo semi-inscrito, es decir, que está parte adentro y parte fuera de circunferencia, y está formado por la recta tangente, que es este que está acá, el ángulo B. Pero también tengo un ángulo inscrito, es decir, que está dentro de la circunferencia. ¿Cuál es este? El de 46 grados. Entonces nosotros vamos a recordarnos de lo siguiente. ¿Se recuerdan que nosotros decimos que el ángulo inscrito es igual al ángulo central entre 2? Pero que también el ángulo central es 2 veces el ángulo inscrito, así como el semi-inscrito, ¿sí? Entonces acá vamos a decir nosotros que podemos encontrar el ángulo A, que es el ángulo central, como multiplicando 2 por el ángulo inscrito. Venimos y sustituimos en la fórmula. El ángulo inscrito, el que está dentro de la circunferencia y toca un punto interiormente, es de 46 grados. Entonces reemplazamos 46 grados y ahora el valor del ángulo central o el ángulo A, según como está acá, va a ser el producto de esto. Y esto es igual a 92 grados. Ya tengo yo entonces el ángulo A, el valor que me piden acá. Pero me hace falta el valor del ángulo B. Ah, pero el ángulo B es un ángulo semi-inscrito. Veamos acá la fórmula. Dice que para el ángulo semi-inscrito es igual al ángulo central entre 2. Entonces, sustituimos nosotros en la fórmula, ¿sí? Vamos a tener el ángulo central, que es 92 grados dividido entre 2. Y esto nos da 46 grados. Entonces ya tengo el valor del ángulo B, que es el ángulo semi-inscrito, y el valor del ángulo A, que es el ángulo central, ¿sí? Bien, chicos, vamos ahora con el siguiente contenido. Hola, chicos, continuamos ahora con la clase del jueves 10 de septiembre. Tenemos el tema de ángulo inscrito y ángulo semejante. Para eso nosotros vamos a ver los siguientes casos. Los criterios de semejanza. Van a ser semejantes triángulos cuando tengamos L, L, o sea, lado, 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 que tengan en común, que tengan un ángulo y un ángulo en común, o que tengan lado, ángulo, lado, es decir, un lado en común, un ángulo y otro lado en común. Tenemos que los triángulos son semejantes si tienen ángulos iguales y lados respectivamente proporcionales. ¿A qué se refiere proporcionales? Que estos se van a representar en forma de división y que al hacer la proporción esta medida nos da exactamente lo mismo en ambas divisiones. Dice, para probar semejanza de triángulos muchas veces se necesita probar igualdad de ángulos. Para ellos se puede recurrir al análisis de ángulos inscritos y ángulos centrales, ya trabajando en la circunferencia, ¿sí? Y en ocasiones también es necesario encontrar la longitud de un segmento, lo cual puede resolverse encontrando una semejanza. Lo vamos a ver claramente nosotros en el siguiente ejemplo. Nos dice que encontremos la medida del segmento EC. El segmento EC es esta porción que tenemos acá. Vamos a trabajar con ayuda de proporciones. Proporciones son divisiones, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer acá unas divisiones y vamos a ir relacionando segmentos proporcionales. Ok. Vamos a iniciar con el siguiente caso. Tenemos acá un triángulo formado desde EA hasta D, es un triángulo. Desde EC hasta B es otro triángulo. Entonces vamos a marcar los lados que estos tienen prácticamente en común. Acá tenemos el lado más largo, ¿sí? Que es este. Entonces este
sería proporcional al otro, que sería más pequeño, que es el que está enfrente, este de acá, ¿verdad? Entonces nosotros lo vamos a colocar del mismo color. Este es proporcional a este, pero ya es un poquito más pequeño, ¿sí? Ok, entonces vamos a decir que el segmento AB es proporcional al pequeño, que es CB. Ahora vamos a ver, yo tengo acá otro lado del triángulo, que es este, ¿sí? Este lo voy a relacionar yo con otro, ¿sí? Aquí, este del grande, ¿cuál sería entonces para el grande? Va a ser este que está acá, ¿sí? El de EC. Entonces hago siempre la proporción, solo que ahora va a ser un poquitito más pequeño, ¿sí? Estamos hablando de esta porción del triángulo. Entonces vamos a hacer también la proporción. El grande es de E y el pequeño es desde E hasta C, que sería CE o EC. Ahora vamos a sustituir los elementos que nosotros conocemos. ¿Será que conozco el segmento AD? Efectivamente, miren, acá nos da que es de 6. Entonces sustituyo y coloco 6. Luego el segmento CB, si lo conozco, que es de 3. Aquí coloco yo la longitud, que es de 3. Luego el segmento de E, que es de acá, también nos da la medida, que es de 4. Sustituyo y coloco 4. Ya podemos ir haciendo las respectivas operaciones. 6 entre 3, esto es igual a 2. 2 es igual a 4 entre S. Tenemos que S está dividiendo, nosotros lo podemos pasar a multiplicar, ¿sí? Por 2. Decimos S por 2. Y me va a quedar igual a 4. Pero ¿qué valor deseo yo según la interrogante? El valor del segmento S. Entonces, para tener S solito, nosotros vamos a pasar el número 2 al miembro derecho. Y si este 2 está multiplicando, entonces pasaría a dividir. Por lo que nos va a quedar S igual a 4 entre 2. Por lo que el segmento S equivale a 2. Ya sabemos la longitud de este a través de proporciones, chicos. Continuamos ahora con el último contenido. Continuamos, chicos, con el último contenido de la semana. La clase del viernes 11 de septiembre. Tenemos el tema paralelismo entre cuerdas. Resulta que cuando nosotros tenemos paralelismo entre cuerdas, es decir, tenemos dos cuerdas dentro de una circunferencia que estas están una frente a otra y que están a distancias iguales, resulta que cuando se da ese caso, los ángulos formados a través del paralelismo entre cuerdas van a ser iguales. Veamos el ejemplo. Acá tenemos dos segmentos paralelos o dos cuerdas paralelas, DE y CB son paralelos. Tengo yo acá el ángulo de D, que es de 30 grados. Si estos son paralelos, forman ángulos iguales. Quiere decir que el ángulo C también mide 30 grados. Decimos entonces que el ángulo D es igual al ángulo C. Ahora bien, esto, observamos que uno está a este lado y otro está al otro lado. Cuando están así, en esa posición, decimos que son alternos, internos entre paralelas, ¿sí? Está internamente, pero está alternados, uno a un lado, otro a otro. Si se fijan ahí la posición, están alternados. Y dentro de las rectas. Entonces estos siempre van a ser iguales, chicos. Así culminamos entonces los contenidos de la semana. Cuídense mucho.